Don Alejandro, yo creo que un presupuesto que no se parece al de ningún otro año, por sus características y por las formas de financiamiento que va a tener. Bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando Ingeniero Blandón. Muchas gracias a Next Noticias por la oportunidad. Y es correctamente, el presupuesto para la vigencia fiscal 2021 eh, ha sido elaborado adversamente Sí. por la afectación que tiene con respecto a la pandemia COVID-2019. Pero hay algo que yo creo que es elemental antes de tocar el tema del 2021. ¿Qué modificaciones sufrió el presupuesto de 2020 y cómo va a quedar? Es decir, porque obviamente era un presupuesto por una realidad que no existe hoy día. Correctamente. El presupuesto de la vigencia fiscal 2020, cuando inició en enero, era un presupuesto aprobado, puesto en línea por el orden de 23.000 billones de balboas. Uh -huh. Este presupuesto, en los meses de enero y febrero, las recaudaciones habían sido mayor a lo presupuestado. O sea que estaba dando señales muy positivas, comenzando, como quien dice, el año. Llegamos al mes de marzo y bueno, ya es conocido todo lo que ha pasado y el gobierno tuvo que tomar una medida, la contención o la reestructuración dinámica del gasto, que en pocas palabras es una contención por el orden de los 2.000 millones, toda vez que no íbamos a tener esos ingresos a partir de marzo en adelante por la situación que nos estaba afectando la pandemia. Esa reestructuración fueron 500 millones de balboas en funcionamiento y 1.500 millones de balboas en inversión. Fueron afectados precisamente inversiones que al mes de marzo no habían arrancado, no habían comenzado su ejecución presupuestaria. Y eso fue uno de los primeros paliativos, como quien dice, para frenar o tener ese balance toda vez que lo que se nos veía. Te puedo comentar, Fernando, de marzo a junio, sí, la caída de los ingresos corrientes real es por el orden de 1.400 millones de balboas y la proyección que tenemos a fin de año es unos 1.600 millones de balboas. Sumados los dos, estamos hablando alrededor de 3.000 3.000 millones. millones en ingresos o tributos que no se van a recaudar. Entonces, obviamente, para hacerle frente a esta situación, entonces el país está obviamente accediendo a los mercados internacionales para buscar ese financiamiento, ¿no? Y poder tener ese equilibrio y llevar a cabo todo lo que está costando, todos los recursos que están poniendo para solventar el tema de la pandemia. Ajá. Y llevar el plan, como se conoce, Panamá Solidario, en todas sus facultades y en todas sus diversas actividades, ¿no? ¿Alguna vez el presupuesto había tenido tanto apalancamiento? Porque el jueves pasado, que hablábamos con el ingeniero Mezquita, me decía que cerca de 10.000 millones de dólares de este presupuesto va a ser a financiamiento, de los cuales casi la mitad se va en servicio de deuda. Sí, o sea, no hay que ser tampoco muy conocedor de la materia, pero sí, esto como en una casa, ¿no? Si los ingresos no dan, mucha gente lo que busca es financiar a través de préstamos. Y el gobierno en esta situación ha tenido que salir al mercado. Ya salió en el mes de abril por 2.500 millones de balboas y tiene que salir nuevamente para, como quien dice, llegar a feliz término al mes de diciembre. Y sí, en el presupuesto normal del año 2020, sin COVID, teníamos que ir al mercado a buscar 4.000 millones de balboas, sí. Que era el presupuesto sin COVID. Ahora entonces, a esos 4.000 estamos unos 2.000 millones más, sí, o casi 3.000 millones más, para cerrar, como quien dice, el año, ¿no? Ok. Además, hay algo que queda, pues, y que yo creo que va a tener que ir a la Asamblea, porque la responsabilidad fiscal, ¿cómo queda? La ley de responsabilidad fiscal, porque vamos a tener también un déficit importante. Así es, correcto. En el segundo semestre, el Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, el Ejecutivo presentará el proyecto de ley de modificación
del déficit fiscal, tanto de este año y los próximos años. Porque obviamente la realidad que estamos viviendo, tanto el país como el mundo y las calificadoras, es lógico y han comprendido toda esta situación y sabemos que no vamos a poder cumplir con la ley que nos habla de un déficit este año de 2.75% sobre el PIB para el sector público no financiero. Entonces, sí, tendremos que ir estamos planeando para el mes de octubre, estamos esperando un poco más de tener una cifra más concreta para entonces, no solamente este año, sino los años próximos que nos afecta el tema del déficit. Goldman Sachs sacó una lista de cómo va a ser la recuperación de los países de América Latina. Habla de fechas tan lejanas para el 2028 en el caso de Venezuela, para el 2025, para el caso de Brasil. Habla de que Panamá tendría una recuperación al 2022. Quiere decir que este año 2021 todavía pues vamos a sufrir las secuelas de esta pandemia. Es correcto, Fernando. Para que tengas una idea, y al público televidente, los ingresos corrientes del gobierno central esperados para el año 2021 son ingresos corrientes de hace 6 años, es decir, del 2014, por el orden de 6.900 millones evaluados. Sin embargo, no hemos retrocedido 6 años atrás en lo que es los gastos de funcionamiento. Entonces, sí, este presupuesto presentado la semana pasada a la Asamblea Nacional está siendo afectado fuertemente por lo que estamos viviendo en este año 2020 con respecto a la pandemia del COVID-19. Bueno, pues Alejandro Bernaza, subdirector de presupuesto, muchas gracias por ese pantallazo a lo que va a ser ese presupuesto 2021, que dentro de todo es un presupuesto optimista, ya que prevé también un crecimiento del 4%, que eso pues dice mucho de cómo vamos a salir de este lío, ¿no? Así es un presupuesto un incremento muy moderado, muy conservador, comparado con el de este año de un 3.3%, y está enfocado sectores específicos, los sectores salud y el sector educación, y con esto podemos, dentro de las limitaciones que se tienen, sabemos que el margen de maniobra es estrecho, pero nos toca facilitar la actividad de los sectores productivos y recuperar esa confianza para contribuir a un ambiente más propicio a las nuevas inversiones y exportaciones. En la medida que tengamos éxito, mejorarán las condiciones para fortalecer los próximos presupuestos públicos de los siguientes años venideros. Gracias. Alejandro Bernaza, subdirector nacional de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.